Gracias. Dios les super bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. En esta tarde en Colombia y en esta tarde en Europa, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, valga la redundancia, los que están allí viéndonos a través de esta plataforma de Zoom y también en nuestras plataformas de Instagram, Facebook y YouTube, que también estamos compartiendo nuestros videos allí y algunas personas ya están ahí reaccionando bastante. Son más que bienvenidos. Gracias por conectarse, por apartar este tiempo para que juntos adoremos al Señor. Me complace compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, bendito Dios, llamamos delante de tu presencia. Te quiero dar gracias por tu gran amor, por tu bondad, bendito Dios, porque tú, bendito Rey, te mueves poderosamente en nuestras vidas, dándonos, Señor, esa oportunidad, bendito Rey, de sentir tu presencia, tu respaldo, tu protección. En esta hora, Padre bendito, yo te pido en el nombre de Jesús, de que seas tú bendiciendo a cada persona que se conecta en esta hora. Señor, bendice a cada persona, seas tú, Señor, obrando en su vida. Mira sus familiares, su familia, su entorno, su núcleo familiar, las necesidades, bendito Dios, que cada uno tenga. Yo creo en el nombre de Jesús, de que tú traes palabra de aliento, palabra que va a generar algo nuevo, un renuevo, algo poderoso en nuestras vidas. Adicionalmente, Señor, yo te pido por una respuesta, Padre, porque yo sé que hay gente, personas que nos escuchan, que están allí, bendito Rey de Reyes, pidiéndote por mucho tiempo por alguna situación. Yo te pido, Señor, que seas tú respondiendo en esta noche, en esta tarde en Colombia. Llamamos delante de ti agradecidos porque tú te mueves poderosamente, porque siempre permaneces fiel. Señor, para mí es un honor y un privilegio compartir de tu palabra que va a hablar a nuestro corazón, bendito Rey, en esta hora. Toda la gloria y toda la exaltación sean para ti. Padre, yo te pido que quites toda distracción, todo lo que no sea tuyo, bendito Dios. Apártalo de nuestras vidas y permítenos, bendito Dios, avanzar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, tengo un tremendo privilegio de seguir compartiendo con ustedes esta pequeña serie que vengo compartiendo acerca del profeta Elías. Como les decía en la predicación anterior, el profeta Elías se enfrenta directamente a 450 profetas de Baal. Y allí, cerca del Monte Carmelo, ahí en los valles, se encuentra el pueblo de Israel y también el rey Acab. Están todos reunidos allí, expectantes de lo que está aconteciendo. Una tremenda guerra espiritual, pero también moral, donde la gente había decidido adorar a otro Dios diferente a nuestro Dios de Israel. Hermanos, esto llevó a que el pueblo tuviera una consecuencia por causas de su pecado, por causa de sus decisiones, ocasionando así de que un profeta que el Señor levanta, que es el profeta Elías, se predijera de que no iba a llover más sobre la faz de la tierra hasta que él volviera a orar. Eso ocasionó de que pasaran muchos días, estamos hablando de casi 3 años sin lluvia, donde habían pasado diferentes tipos de escenarios, donde no había hierba para alimentar el ganado, donde no había agua para que el mismo ser humano se alimentara, y el rey Acab desesperadamente había ido a buscar incluso a este profeta en muchos lugares, pueblos donde él estaba posicionado. Hizo jurar a reyes de que no se encontraba allí este profeta, y aún así no hubo quien dijera: aquí está. No se halló, porque el Espíritu del Señor había guardado al profeta Elías en un arroyo y después con una viuda totalmente extranjera, donde vemos un milagro poderoso que Dios trae provisión y vida, una vida que se había prácticamente apagado. El Señor vuelve y trae a la vida a este hijo de aquella viuda, y precisamente el Señor manda a llamar a Elías y le dice: Elías, ve y ve
muéstrate acá y después de que te muestres yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces cuando el profeta Elías se encuentra con Abdías y le menciona referente al punto de que se vaya y llame a Acab y se encuentran allí cerca al monte Carmelo, inmediatamente vemos acá cómo el Señor se mueve poderosamente cuando viene el rey y le menciona: eres tú el profeta que turba a Israel. E inmediatamente empieza este momento tensionante donde el profeta Elías encara al rey directamente, le dice: yo no soy el que turba a Israel, sino que el que está turbando a Israel eres tú, porque tú hiciste de que la gente fuera en pos de un Dios pagano. Entonces inmediatamente empieza algo totalmente sobrenatural, donde el mismo profeta Elías manda llamar a todo el pueblo de Israel, incluyendo a los 450 profetas de Baal y también los 400 profetas de Acera. Entonces aquí vemos cómo hay un enfrentamiento totalmente espiritual. ¿Por qué le menciono que es espiritual? Porque de alguna manera Baal es, digámoslo así, un dios hecho por hombres que le atribuían de que era el dios de la fertilidad y también de la lluvia. Entonces estaban claudicando entre dos pensamientos, lo cual llevó a que la gente empezara a adorar a un Dios totalmente ajeno al Dios de sus padres, que venían adorando al Señor, a nuestro Rey Jehová de los ejércitos. Entonces aconteció de que en este momento de la historia, el profeta Elías menciona a los profetas de Baal de que hicieran un holocausto, el cual, después de realizar el holocausto y hacer los preparativos, ellos, que eran el mayor número, hicieran el sacrificio sin poner fuego debajo de su holocausto, y lo mismo iba a hacer el profeta. Iba a preparar su holocausto, su buey, lo iba a despedazar y lo iba a dejar allí listo, simplemente, y no iba a colocar ninguna antorcha debajo de las brasas, con el fin de que el Dios que fuera verdadero contestara a través del fuego que cayera del cielo. Estamos hablando de que es una posición totalmente difícil, porque solamente hablándolo es algo que no tiene como coherencia incluso en nuestra época. Y lo que está haciendo el profeta Elías es simplemente una demostración de fe a tal punto, hermano, de que el pueblo está expectante. El pueblo lo vio bien y dijo: el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, ese es el Dios. Hermanos, como lo venimos diciendo, a quien nosotros adoramos, aconteció lo que nosotros esperamos. El Dios Baal, a los cuales estos profetas, después de tratarlo de invocar, obviamente no se manifiesta porque es un Dios hecho por hombre. Inmediatamente el profeta Elías, cuando llega su momento, pues inmediatamente hace una oración totalmente poderosa. Y era lo que yo les venía diciendo, de que cuando tú y yo oramos con fervor, con fe, determinados, Dios se manifiesta a sus hijos. Hermanos, y cuando hay un celo de nosotros por hacer conforme a la voluntad del Señor, el Señor respalda su obra. Inmediatamente el profeta Elías hace una oración pidiendo de que tú eres el Dios de Israel y que tú te vas a manifestar. Y el Señor, una vez el profeta oró, descendió fuego del cielo, mis amados hermanos. Desciende fuego del cielo, inmediatamente se consume incluso el agua que fue derramado. 4 cántaros de agua con casi 92 litros de agua por cada uno fueron derramados encima de la madera, encima del holocausto y sobre la tierra, a tal punto que se veía el agua casi que ahí, y el fuego que descendió consumió el agua, secó la tierra, se quemó las brasas e inmediatamente consumió el holocausto. Y era tanto el fuego que descendía que el pueblo quedó totalmente atónito y espantado, porque cuando viene poder de lo alto no hay forma de mencionar de qué se trata, no hay forma de traer una definición, porque cuando Dios se manifiesta, incluso si Dios sana a una persona con SIDA, con cáncer, el médico no tendrá explicación alguna de lo que está pasando, porque así actúa nuestro Dios. Nuestro Dios actúa con lo sobrenatural. Cuando llega el último momento, cuando no hay nada que hacer,
cuando se cree visualmente que ya no hay esperanza, porque habían 3 años y medio de sequía, donde no había comida, donde la gente estaba muriendo, el ganado estaba muriendo, y aquí en medio del desierto, un solo hombre con un montón de ejército al lado, inmediatamente el pueblo también que le estaba buscando, los 450 profetas de Baal, todos perplejos mirando el poder de Dios descender de lo alto. Amado hermano, yo te digo en esta hora, Dios cuando se manifiesta a tu vida va a ser inexplicable, y por eso cuando nosotros manifestamos de que creemos en un Dios verdadero que está vivo, la gente no lo puede asimilar. Tiene que ser a través de su Espíritu Santo, y lo que yo voy con esto es que el Señor a través de una oración poderosa se manifiesta en este momento, en este escenario tan difícil. Hermanos, inmediatamente acontece esto, pues Dios inmediatamente se manifiesta, y cuando dejó de descender ese fuego del cielo, inmediatamente el profeta Elías dice al pueblo en voz alta: prendan a todos esos profetas de Baal. Y lo que hizo posterior fue desgollar a cada uno. Desgolló a todos estos profetas, demostrándonos el Señor a través de su palabra de que nosotros tenemos que ser radicales en el momento de tomar una decisión en nuestras vidas. Si nosotros vamos a seguir a Dios, tenemos que seguirle con todas las fuerzas de nuestro ser. Y si no, entonces no es bueno seguirle, porque lo que sí es cierto es que la decisión, Dios pone la vida y delante de nosotros, incluyendo la muerte. El hombre es el que escoge para dónde caminar. Inmediatamente el Señor dice en su palabra de que escoge pues la vida que yo te doy. Dios nos manda y nos dice que escojamos la vida, el camino que Él nos muestra. Pero el hombre tiene la determinación y la decisión autónoma de decidir para dónde avanzar. Obviamente el pueblo estaba siendo totalmente redarguido por el ángel de Jehová que en el momento de esta demostración, y lo que sí es cierto es que aquí se toma una decisión radical. El pueblo decide dejar a Baal. En este momento estamos hablando de que cuando son desgollados todos estos profetas, eso tipifica la decisión radical de seguir los caminos del Señor sin importar lo que esté pasando en el mundo. Hermanos, una vez acontece todo esto, viene palabra del Señor al profeta Elías, y inmediatamente le dice: ve y sube al Carmelo. Entonces es una montaña, el Carmelo es una montaña más o menos de un rango de 500 kilómetros. Y lo que pasa de esta montaña, sean 500 kilómetros, o sea, como 508 metros o kilómetros, no sé cuál de los dos, me disculpan. Entonces, esta montaña está ahí enfrente, en toda la ciudad estamos hablando del Carmelo. Es una montaña, no, es muy grande y es muy vista. Incluso el día de hoy hay una ciudad ahí cerca en el Carmelo, y es totalmente grande esta montaña. Y entonces el profeta sube a la cumbre, porque el Señor le dice: ven a la cumbre, ven a la cumbre. Entonces en ese momento el profeta Elías le dice a Acab: ve y come, bebe y retorna, porque gran aguacero o lluvia va a descender. Recuerda que aquí lo que se estaba buscando, ¿por qué estaban buscando al profeta? Era porque no había llovido durante 3 años, y esto había ocasionado algo, un estrago totalmente en Israel. Entonces cuando el profeta le dice a Acab, el rey, de que vaya y coma y beba y después retorne, es porque Dios le estaba diciendo: ve y sube a la cumbre, y allí en la cumbre ya yo te diré qué hacer. En ese momento el profeta, después de esta tremenda victoria, mis amados hermanos, ahí en el Monte Carmelo, pues sube a la cumbre, y inmediatamente empieza algo que realmente todos necesitamos. Hermanos, a pesar de que se había realizado una tremenda victoria ahí en el monte, donde el profeta Elías había derrotado a todos estos profetas de Baal, la tierra aún seguía sufriendo la sequía. La tierra aún seguía sufriendo la sequía, a pesar del milagro anterior, a pesar de que ese mismo día había un milagro, o sea, había descendido fuego del cielo, pero aún así la necesidad de lluvia todavía persistía. No había agua, mis amados hermanos. Entonces en este momento el Señor nos enseña que seguimos
con la importancia, o sea, nos sigue enseñando la importancia de la oración, la importancia de seguir buscando su rostro. Incluso a pesar de haber recibido una victoria, a pesar de haber recibido una tremenda victoria, pues después de haber experimentado esta tremenda victoria, aún así se tenía que llegar a ese punto en el que tocaría volver, había que seguir perseverando en la oración. Amén. Entonces Elías totalmente entendió de que ya venía a ser el tema de venir a clamar delante de él. Entonces aquí vemos algo impresionante, y como punto número uno quiero decirles la persistencia en la oración. La persistencia en la oración es algo que todo hijo de Dios necesita en su diario vivir. Cuando vemos nosotros, Jesús incluso lo menciona. Jesús menciona y le refiere a todos los discípulos en Lucas capítulo 18 y les habla sobre la necesidad y la importancia de siempre estar orando sin desmayar. Pero asimismo lo vemos aquí en los profetas del Antiguo Testamento, cómo ellos también utilizaban este medio poderoso que tú y yo tenemos a disposición para buscar la presencia de Dios y para pedir su favor. Es importante entender de que la necesidad seguía allí, o sea, esa necesidad inminente de la falta de recurso vital del ser humano, que es el agua, pues todavía no se había solucionado. Entonces inmediatamente el profeta toma una determinación específica, y por eso hablo de la persistencia en la oración, porque muchas veces nosotros oramos hasta que vemos algo, y mucha gente deja de orar, se descuida en la oración, y eso es algo que Satanás está buscando deshacer, o que la gente no haga, o impidiendo, tratando de generar diferentes tipos de distractores para que la gente no busque la presencia de Dios. Si hay un arma poderosa aparte de la espada del Espíritu, hermanos, es la oración, porque la oración de alguna manera nos llena de fuerzas. Es el medio con el que nosotros nos conectamos delante de Dios, y todo hombre tiene lenguaje. Imagínate tú que hay gente que incluso es sorda y que no saben hablar, obviamente no escuchan, pero aún así con el lenguaje de señas buscan a Dios, porque Dios no tiene límites, mis amados hermanos. Dios no tiene límites. Tú y yo podemos clamar a Dios en gratitud por todo lo que hace, pero asimismo podemos buscar a Dios para pedirle su favor, para pedir su dirección. Los reyes del Antiguo Testamento, y tú ves ahí a David, y tú ves a algunos, ellos tenían un profeta al lado, y con el fin de siempre buscar la presencia de Dios. Entonces David se rodeaba de valientes, se rodeaba de salmistas, se rodeaba de adoradores. O sea, David era una persona que le encantaba incluso estar en la casa de Jehová. Incluso tú ves ahí cuando menciona de que para mí es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de este lugar. O sea, él se deleitaba en la presencia de Dios. ¿Qué era lo que pasaba con este rey Acab? Que este rey totalmente hizo lo contrario. Permitió de que rindieran culto de adoración a dos dioses, que es Astaró, Acera y a Baal. Entonces de alguna manera esto a Dios le molestó a tal punto que vea lo que está aconteciendo en esta escena. Pero a lo que yo voy con esto es que nuestra oración tiene que permanecer para poder ser escuchada, hermanos. Muchas veces vemos nosotros de que Daniel, el profeta Daniel, siendo un hombre íntegro, hermanos, siendo un hombre íntegro, un joven dedicado, un joven que era, digámoslo así, de ejemplo, que no tenía que avergonzarse, cuando llegan y se cumplen los días en los que ya se había mencionado aquellos profetas de que era el tiempo de exilio, inmediatamente viene el profeta Daniel y clama delante de Dios, determina realizar un ayuno. Un ayuno no, es que nosotros decimos el ayuno de Daniel de 21 días, no, él decidió ayunar hasta que no sabía cuándo. Él no le puso límite, él empezó a orar, pero la cosa es que desde el primer día hubo una respuesta por parte de Dios. Pero a los 21 días descendió el ángel y le dijo, desde el primer día te escuchamos. Pero él menciona algo que nosotros no nos podemos olvidar,
¿Qué es lo que él menciona? Él dice, pero se me enfrentó cuando yo venía desde el primer día, se me enfrentó el príncipe de Persia. O sea, se le levantó un principado a atacarlo para que esa respuesta no llegara, y tardó 21 días, o sea, 20 días peleando a tal punto que le tocó pedir ayuda a Dios para que enviara otro arcángel para que siguiera peleando con ese principado, que estamos hablando del príncipe de Persia. O sea, una guerra espiritual para que incluso este profeta recibiera una respuesta por parte de Dios. Y cuando este ángel se le presenta a Daniel, le dice, eres muy amado, y el Señor desde el primer día te respondió, pero se me levantó ahí en el reino espiritual, se me levantó un principado que se me generó oposición y me tardé, y por eso, pero aquí estoy. Pero ¿qué fue lo que pasó? Daniel en los 21 días siguió orando, porque la oración es importante y nosotros no podemos dejar de que nosotros debemos de permanecer en la oración después de que hagamos una petición. Muchas veces nosotros pedimos a Dios tal cosa, pero como somos queremos todo ya. O sea, hoy en día hay gente que, no sé, yo creo que deberían de practicar artes marciales porque de alguna manera se vuelven ninjas. Todo es ya. Entonces o sea, yo quiero ya, o sea, todo es ya, o sea, quieren todo absolutamente ya, y eso es un problema del ser humano. Pero Dios nos está diciendo que aunque nos dé batallas, o sea, aunque libremos batallas y aunque nos dé la victoria en diferentes batallas, nosotros no podemos desfallecer en la oración. Tenemos que perseverar en esto, y más cuando le pedimos algo. Hay gente que pide por sus hijos una, dos veces y ya, es que Dios lo sabe, hermano. Uno tiene que clamar hasta que lo vea, hermano. O sea, me explico. Uno no puede dejar de clamar por eso. Y Dios tampoco se fastidia de eso. Eso es mentira del diablo, para que tú no le pidas a Dios por eso. Hay gente que está orando por su esposo y le dice, Dios mío, yo te pido de que lo cambies, un borracho, etcétera. Pero le pido dos veces y después, nah, eso no va a cambiar, esa cosa. Entonces, ¿me entiendes? O sea, que tú tratando de revertir todo lo que le pediste a Dios, entonces Dios va a dar una respuesta y termina Satanás robándosela. Por eso hay una palabra específica, que cuando Dios manda una palabra, por eso Él menciona el sembrador y dice que esta palabra cayó allí, pero Satanás se la llevó, o sea, se la come el cuervo. Porque si nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer, inmediatamente se pierde. Nuestra oración viene a ser como olas del mar que no pasan del techo. No pasan del techo, mi amado hermano. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Entonces estamos viendo aquí cómo Dios nos enseña a través del profeta Elías la persistencia en la oración. Nosotros tenemos que orar y no desfallecer en esto. Hay que continuar, mi amado hermano. Yo no sé. Lo que sí es cierto es que si tú le vas a pedir algo a Dios, yo te pido algo. Yo te pido de que lo escribas en una hoja. Escribe en una hoja de papel, en tu agenda o en tu libro específico. No sé si todavía tienes un diario. Entonces vas a escribir allí, Señor, el día de hoy. No, vas a escribir allí la oración. Padre, yo te pido por esto y aquello. Entonces tienes 5, 6, 7, 10 oraciones o 10 peticiones a Dios. Y hermano, cada vez que ores, no las quites de tu boca hasta que se cumplan, y simplemente pone el chulito. Así pasen 20 años, tú tienes que seguir clamando por eso sin cesar. En cada devocional diario tú tienes que chulear cuando ya se cumpla, y si no se cumple, pues Señor, usted me va a escuchar hasta que me escuche. Valga la redundancia. Hay que seguir clamando. La persistencia en la oración. Obviamente no había llovido sobre Israel, y esto generó de que el profeta tomara una postura de adoración. ¿A qué voy con esto? Dice la escritura de que el profeta Elías, cuando estaba allí en el monte con su criado, inmediatamente él dice que pone su cabeza dentro de las rodillas, hermano. O sea, se puso como un coco, pues, o sea, se encorvó con un rostro en tierra y casi que la cara tocando las rodillas. Eso es lo que menciona la escritura. Y allí empezó a clamar a Dios.
¿Y cuántas veces? No sé, la palabra del Señor dice de que nosotros debemos de perdonar al hermano 70 veces 7, que eso es una mención de que las veces que sea necesario hay que perdonar al hermano. ¿Sabes cuántas veces oró el profeta? Dice la escritura que 7 veces. Ese 7 como que nos demuestra una vez más el Señor que cuando Cristo hace una promesa en pocos días va a acontecer. Y asimismo Dios le dice al profeta Elías que dentro de muy pocos días, mejor dicho, que ya iba a llover. O sea, ve y enfréntate acá y yo hago llover sobre la faz de la tierra. Había una palabra, había una promesa de que iba a descender algo del cielo. ¿Me explico? Entonces en ese momento viene la palabra, entonces empieza el profeta Elías a orar. Elías oró, hermanos, fervientemente, aunque no había ninguna señal visible de lluvia. Eso era algo tremendo. Estás en un monte donde todo lo puedes ver. Obviamente él está en una cueva, porque allá en el Monte Carmelo, él no estaba en la cima, pero sí habían unas cuevas. Y ahí usted puede ver las cuevas el día de hoy y todo. Por eso dicen que es el monte más sagrado, porque desde allí han pasado cosas específicas. Entonces el profeta está allí y le dice al criado: ve, asómate si de pronto ves lluvia. Obviamente el criado sale todo contento, ya va a llover. Hermanos, no se veía absolutamente nada. Eso sí es cierto, porque cuando uno clama, uno pudiera como desfallecer, porque es muy fácil uno perder la fe. Adquirir fe es como cuando tú engordas. Tú engordas todo fácil, pero cuando vas a rebajar, ¡ay, rebaje pues! Eso es un dilema. Entonces, eso pasa, que muchas veces cuando uno ora, pareciera como que está tratando de rebajar, pero cuando uno pierde como la fe, eso parece como cuando uno empieza a comer y se engorda. Eso es algo que, eso sí es súper fácil. Entonces cuando uno no ve con nuestros ojos, cuando no vemos lo que nosotros queremos ver, obviamente viene el desánimo, viene aquellas cosas que hacen de que uno se rasque la cara, la cabeza, se jale no sabe, no sé. Entonces actitud de que será que sí me va a pasar, será que Dios sí me va a responder. Yo sé que a ti te ha pasado, hermanos, pero Dios trae esta palabra para decirte que no mengues en lo que le estás pidiendo, porque Dios responde, hermano, Dios responde por medio de fuego, como lo vimos en el capítulo anterior. Entonces aquí vemos de que la fe, es necesario tener fe en lo invisible, porque cuando viene aquí, eso es el segundo punto, la fe en lo invisible. Aquí viene el siervo, el criado de Elías, y se asoma y no ve nada. Inmediatamente el profeta levanta la cabeza esperando para que, ¿era que? No. Inmediatamente él sigue con su fe. Él sigue con su fe y le dice: ve, y le dice al criado: ve, asómate 7 veces más. Y en ese momento el profeta Elías vuelve y pone su cabeza en rostro y: Dios mío, responde, Dios mío, responde. Tú respondes a tu siervo, tú respondes al pueblo, tú recibes el clamor y Padre, haz algo. En ese momento dice que a la séptima ida del muchacho, a la séptima ida, porque él como que no iba, solamente se asomaba aquí a la puerta, no, él tenía que subir y asomarse porque tenía que mirar hacia el mar. O sea, estamos hablando de sacrificio. Uno pudiera decir: es que la palabra decía que salía y entraba. Hermanos, él salía de la cueva casi que a trepar la montaña hasta arriba, porque Elías estaba en una parte más baja, subía el criado hasta la parte superior de la montaña para asomarse en dirección hacia el mar. Y eso prácticamente el criado terminó con pierna, pues hizo mero ejercicio. A la séptima vez, yo creo que ya han pasado horas, a la séptima vez, hermanos, es que el criado dice: ay, ¿qué es eso? Empezó a ver como una manito, como una palma de mano de hombre, que empezó a descender del cielo, chiquitica. Él la vio súper chiquita. Y cuando él vio esto como raro, ¿no? Porque cuando hace mucho sol, bajar una nube así como así, no. Porque estamos hablando de que no se ve ningún tipo de nube. O sea, las nubes están súper escasas, pero desde lo alto, que se ve azul, empezó a ver esa manito que empezó a descender. Entonces, para él fue curioso, inmediatamente se acerca nuevamente al profeta que estaba en el lugar alto. No sé si me estás entendiendo. Él estaba en el lugar alto, clamando a Dios por una promesa de Dios que iba a descender de los cielos. Entonces viene esto y llega esa manito inmediatamente cuando el criado le dice:
Elías, he visto como la palma de la mano de un hombre. Inmediatamente el profeta Elías se levanta y dice, es que esto es algo tremendo, de verdad es tremendo, cómo el Señor se mueve. Se los voy a decir por qué. Porque es que muchas veces nosotros no somos capaces de subir 7 veces. No somos capaces de pagar el precio por la oración. No somos capaces de esperar a que se nos pelen las piernas si es de ser necesario para poder clamar para que Dios liberte a un hijo, para que Dios liberte a tu padre, a tu madre. Hermanos, esta generación se rompe por medio del ayuno y la oración. Hermanos, tenemos que clamar delante de Dios. No podemos dejar de que Satanás se robe las bendiciones. Tú quieres seguir viendo a tus hijos mal. Tú quieres seguir viendo a tu padre y a tu madre mal. Tú quieres seguir viendo a tu generación mal, a tu país mal. Uno no puede menguar. Y el pueblo de Venezuela se encuentra así. Después de ver cómo Dios se ha movido poderosamente y cuando llega este presidente y se vuelve y se declara electo, inmediatamente muchos se desanimaron. Pero yo sé que hay un pequeño remanente que no pierde la fe, que no pierde la esperanza porque siguen clamando en Dios, hermano, porque se trata de que aunque uno vea de que no pasó lo que uno quiere, uno tiene que seguir hasta que eso pase, porque así se mueve el enemigo, tratando de romper tu fe, de robar tu bendición para que tú no recibas, porque si tú recibes, hermano, cuando tú recibes esa bendición del cielo, eso conforta tu vida de una manera en la que Satanás ya no eres como esos niños fluctuantes que te le dan lechita, no, ya eres de los que va a comer es carne, un alimento, otro nivel, porque cuando la gente ve las maravillas de Dios, no vuelve a ser los mismos jamás vuelves a ser el mismo. Y cuando tú ves que Dios sí puede libertar a tu hijo, Dios sí puede traer la provisión, Dios sí puede hacer descender fuego del cielo, hermano, esto trae un avivamiento. Entonces en ese momento cuando viene esta mano, hermanos, yo les quiero comentar, el profeta creyó con fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos mencionando? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como había visto descender del cielo fuego, él tenía que creer en que también iba a llover. Él tenía que creer en que también iba a llover, hermano. La fe siempre va más allá de lo natural. Aunque el cielo estaba despejado, Elías vio la lluvia de rodillas sin necesidad de mirar al cielo. Dios demostró una vez más su poder. Entonces cuando viene descendiendo esa manito, también puede ser chiquita, porque eso le pasa a uno. Y por eso le puse al tercer punto para finalizar, hermano, la abundancia de la respuesta de Dios. Porque cuando uno tiene fe, lo chiquito lo ve gigante. Yo voy a repetir, cuando uno tiene fe, lo chiquito uno lo ve grande. Hermanos, uno ve grande cuando hay fe. Cuando hay fe, no hay nada pequeño. Cuando hay fe, hermano, yo no sé qué le pasa al ser humano, pero cuando hay fe, hay una convicción y un fuego por dentro que hace que uno hasta se desespere, que lo llena uno de convicción a tal punto que eso pasa. Y si hay algo que Satanás trata de derrotarle al cristiano, es la fe, porque un cristiano con fe, hermano, el enemigo le corre, hermanos, porque es lo que nos mantiene con vida, la fe. Hermanos, uno confiesa por fe, con fe uno confiesa con la boca para salvación. Cristo, te acepto como mi Señor. Es por medio de la fe y uno lo manifiesta con la boca. Entonces cuando tú ves, aunque sea pequeño, de que sí se puede, usted lo confiesa y empieza a romper. Hermano, porque uno tiene que confesar. Usted es muy drogadicto. No, usted no es drogadicto, usted es un hombre de Dios, y en el nombre de Jesús yo reprendo toda mentira del diablo. Entonces uno empieza a hablar con otro lenguaje. ¿A qué voy con esto? Hermanos, después de la séptima oración, estoy diciendo que es como que no te des por vencido, apareció una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, hermanos. Esa pequeña señal fue el inicio de la tormenta más grande que iba a caer sobre el pueblo de Israel. Iba a caer una tormenta, un aguacero de esos que uno dice guarden el carro porque va a caer hasta granizo. Hermanos, ese aguacero inició como una palmita. Entonces yo no sé, el Señor te está hablando. Lo que sí es cierto
es que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos, puede hacer maravillas, hermanos. Dios puede hacer las cosas mucho más abundante de lo que uno puede pensar o imaginar o entender. Hermanos, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué? Porque cuando hubo la séptima oración, después de una promesa, descendió de lo alto una manito que llegó y tomó de una vez y llenó de vigor. Porque es que mire lo que está pasando aquí. Cuando Elías le dice de una vez al criado, ve y va rápido a encontrarte con Acab, y le dice que se guarde porque una gran tormenta va a caer. Inmediatamente, hermanos, empezó a tronar el cielo se empezó a oscurecer, un relámpago, un estruendo en los cielos grandísimo, un estruendo que empezó a moverse, un fuerte viento recio. Y aquí voy con esto, hermanos, el profeta fue impactado por las fuerzas del Señor Dios poderoso. Y aquí vemos una manifestación de poder. Imagínate tú que Elías recibió como un revestimiento de lo alto que le llenó de fuerzas. Hermano, esto es sobrenatural. Le llenó de fuerzas que lo ciñó, y el profeta Elías salió corriendo a esta ciudad. Y sabes que fue tan sobrenatural. Hermano, fue tan sobrenatural esto que le estoy contando, que dice que la intervención divina sobre el profeta Elías, que está quizás desfallecido, imagínate, recibió aliento, recibió fuerza, recibió como el Espíritu de Dios lo tomó. Inmediatamente empezó a correr, hermanos, en obediencia, porque las fuerzas del Señor, cuando vienen de lo alto, hacen de que tú y yo cumplamos la obediencia. Y Dios le dio una velocidad tan sobrenatural que alcanzó a Acab. Y Acab, que iba con caballos que son latigados, y dice que lo alcanzó y lo superó, el profeta corriendo. Eso suena como Snyder, eso sí está en la Biblia. Hermano, yo le estoy diciendo que descendió del cielo después de ese gran acontecimiento unas fuerzas que lo llenaron y que lo invistieron de poder, a tal punto que el profeta corrió con una velocidad tan impresionante en obediencia a Dios, porque Dios le dijo que era crucial ir hacia tal lugar. Y esto es algo que no se menciona casi, pero este poder de Dios suena como la promesa que tú y yo tenemos. Tú dirías, ay, qué envidia uno tener de esa unción que tenía Elías. Hermanos, déjeme decirle que cuando Cristo murió en la cruz, resucitó con poder, descendió a lo alto, dio prácticamente a los discípulos una promesa y les dice, se van a quedar allí en un lugar alto y van a estar allí orando, insistentes, no vayan a desfallecer, porque dentro de no muchos días descenderá el Espíritu de Dios y van a ser impartidos de poder. Hermanos, aconteció en Hechos capítulo 2 de que ellos estaban en el aposento alto y inmediatamente estaba la gente reunida, la gente de diferentes lugares de Asia, de Mesopotamia, de África, de diferentes lugares estaban allí reunidos con diferentes tipos de lenguas, y de repente se sintió en el cielo un estruendo a tal punto que la gente se quedó espantada. Viene un viento recio, fuerte, que sopló sobre aquel aposento. Inmediatamente los hombres que estaban allí en ese lugar fueron investidos, revestidos del poder del Espíritu de Dios, y se sintió una unción que sobrepasó los límites del entendimiento humano. Y aunque estaban allí, la gente estaba seca, desértica, aunque no lo veía, aunque llovía, la gente estaba mal, porque Cristo vino a dar vida a los cautivos y a sacar en libertad a los cautivos. Hermanos, cuando viene el Espíritu de Dios sobre estos varones, ellos descendieron y empezaron a testificar la gloria de Dios, porque cuando el hombre es investido del poder de Dios, manifiesta la palabra poderosamente. Pero ¿sabes
vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre sus vidas. Y aconteció que incluso hablaron en lenguas, algo que no había pasado. Los empezaron a entender en su propio idioma. Estaban hablando otras lenguas diferentes sin haberlas estudiado, y entendían las bondades y las maravillas de Dios que eran mencionadas por ellos en el momento de ser tomados por el Espíritu. Hubieron milagros, se arrepintieron miles, 5,000, un montón de gente, y la gente fue sanada a tal punto que el Espíritu de Dios se manifestó en esa ciudad, a tal punto en que la gente, después de recibir esa palabra, se arrepentía. Hermanos, esto es algo sobrenatural, lo que genera la oración, lo que genera tener obediencia hacia la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos, pero también ponemos por obra. Hermanos, tú y yo no estamos exceptos, porque de allí hasta el día de hoy, la palabra del Señor menciona en Joel 2:28 que se cumplió en Hechos capítulo 2, de que Él haría descender de su espíritu sobre toda carne. Niños profetizarán, ancianos soñarán sueños, jóvenes verán visiones, y sobre nuestros siervos, dice el Señor, y sobre mis siervos y sobre mis siervas daré grandes señales, arriba en el cielo y acá en la tierra, vapor de humo, la luna se convertirá en sangre, y así sucesivamente, hermanos. Algo especial y sobrenatural. Y tú y yo hemos sido escogidos por Dios, y el Señor dice que muchas maravillas y acontecimientos se verían mucho más en los postreros días después de Él ascender a los cielos. Hermanos, estamos en los tiempos finales, y Dios está preparando hombres y mujeres para estar listos para la batalla que se viene, y es muy espiritual. Muchas veces lo que se veía con el profeta Elías era un tema de que era muy de adoración y de idolatría. Estamos en una época similar, pero Dios levantará a ti, a mí y a nuestra generación hombres y mujeres capaces de asimilar y enfrentar y encarar todas estas situaciones que están pasando. Pero lo que sí es cierto es que hemos de continuar y perseverar en la oración. Hermano, Dios se manifestará, Dios se manifestará, Dios se manifestará. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero Dios se manifestará de una manera poderosa que quizás tú y yo no lo vamos a comprender. Pero Padre que estás en los cielos, en esta hora llamo delante de tu presencia, bendito Dios. Yo te pido, Padre Santo, de que bautices a aquel que esté escuchando. Padre, sana a todo aquel que está enfermo. Bendito Dios, liberta a todo aquel que tenga cadenas en su vida. Si hay demonios tratando de oprimir al corazón de tus hijos, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, libertad en esta hora, libertad en el nombre de Jesús. Ahora, bendito Rey, tú traes vida, bendito Dios. Señor, se rompe toda mentira del diablo. Ahora, Señor, las peticiones, Padre Santo, que están allí siendo retenidas, Dios mío, oramos delante de ti. Creemos de que tú envías ayuda y las bendiciones llegan a nuestras vidas. Ahora, bendito Rey de Reyes, Padre, consuela a aquel que se siente afligido. Quita toda tristeza, trae ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos abrace en esta hora, papá. Solo tú sabes, Señor, cuánto anhelamos de ti, cuánto anhelamos de tu presencia. Tú traes consuelo a nuestra vida, tú traes vida a nuestra vida, Señor. Y hoy te adoramos a ti, Rey de Reyes y Señor de los señores, porque aunque veamos una manito pequeña, se convertirá en una tremenda tormenta de bendición, donde caerá lluvia. Haz llover, Señor, sobre nuestras vidas un renuevo, Padre, algo sobrenatural, bendito Rey de Reyes. Si estás allí enfermo, hermano, levanta las manos ahí donde estás. Tócate con la mano donde te duela, en la cabeza, en la mano donde tengas problemas musculares. Oremos en esta hora, porque Dios se manifiesta. Allí pon la mano, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, trae sanidad y trae vida, Señor. Padre, trae ese refrigerio al corazón, esa paz mental que más de uno necesita. Señor, sana toda dolencia, todo dolor de cabeza lo reprendemos, todo dolor
ahora en el vientre, ahora en el nombre de Jesús, en las manos, en los pies, Padre, articulaciones ahora, todo ducto en las venas que está obstruido, Señor, se desobstruye ahora en el nombre de Jesús. Señor, si alguien tiene problema en los riñones, Señor, ahora mismo quita toda piedra, ahora destrúyela en el nombre de Jesús, que salga a través de la orina, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora todo cáncer que se viene mencionando, lo reprendemos ahora y se seca en el nombre de Jesús. No tiene poder, no tiene cabida en tus hijos. Ahora, bendito Rey de Reyes, tú traes sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos a ti. Te adoramos a ti, Padre Santo. Te adoramos a ti, Señor, Rey de Reyes. Mira a nuestros familiares, mira a nuestras familias. Mira, bendito Dios, porque los cielos se abren sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Los cielos se abren, Señor. Con la autoridad, Señor, que tú me has dado en el nombre de Jesús, desatamos bendición de lo alto. Bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, bendice a cada persona en su entrar, en su salir. Padre, en la obra de sus manos, bendice las alacenas. Mira la salud de cada uno. Trae, Señor, consuelo. Padre, ahora en el nombre de Jesús, haz algo sobrenatural. Solo tú sabes cuánto los queremos. En nuestro corazón está, Señor. Yo oro por cada uno de los que se conecta todos los días delante de ti, Señor. Hoy lo hago públicamente, Señor. Yo te pido ahora de que seas tú, Señor, trayendo esa paz que requieren. Tus hijos, bendito Dios, quieren ver tu gloria, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Te damos gracias, papá, porque tú nos provees, porque tú nos avivas y nos ayudas a seguir adelante. Aunque quizás no veamos con nuestros ojos, Señor, esa manito es suficiente para creer con mucho fervor en que tú obrarás poderosamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.